Bueno, pues si queréis voy empezando, ¿vale? Para no después retrasar mucho el tema. Buenas tardes a todos, mi nombre es Belén Cazalla y soy la responsable en la provincia de Cádiz de llevar a cabo el programa de SEA Más Empresas, que es un programa que pretende fomentar la cultura emprendedora en la provincia de Cádiz, aunque hay en todas las sedes de las confederaciones de empresas de Andalucía, se está llevando a cabo este programa que empezó en el año 2015. Está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Y con este programa pues, se pretende llegar a través de varias líneas al emprendimiento. Entre ellas pues, tenemos el asesoramiento para la creación de empresas y para el fomento del autoempleo y del emprendimiento, pues orientando a emprendedores a tramitar ayudas, al apoyo técnico para desarrollos empresariales, asesoramiento sobre trámites para apertura de establecimientos, y también tenemos otra línea que es sobre todo jornadas y seminarios que van enfocados a temas actuales de gestión empresarial y de normativa que implica que todo el mundo esté interesado en cómo seguir con su empresa. Hoy nos hemos reunido aquí para hablar sobre la situación actual en la que está ahora mismo los empresarios ante la ley laboral, el decreto de los ERTE, y sobre todo vamos a hablar de la insolvencia empresarial, qué se puede hacer ante esta incertidumbre y sobre todo la actividad económica en la que se encuentran muchas empresas debido a la pandemia puede provocar en estados de insolvencia. Para ello, damos las gracias al bufete Cepero y Salido, que ha querido colaborar con nosotros como en tantas muchas ocasiones, a lo cual le agradecemos que en estos momentos que son difíciles para todos, pues todavía presten su servicio a la Confederación de Empresarios. Vamos a tener como han visto en el programa, tres charlas distintas, separadas. Primero vamos a empezar por Alfonso Salido Freire, después continuaremos con Juan Infantes y por último hará José Cepero. Alfonso Salido Freire es abogado, economista, administrador concursal, licenciado en Derecho, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, también licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y imparte clases como profesor en la Escuela Práctica Jurídica del Colegio de Jerez de la Frontera y la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Su experiencia profesional se centra sobre todo en asesoramiento integral de empresas. Alfonso, cuando tú quieras nos hablas un poquito de la insolvencia empresarial por el COVID-19. Pues muy bien, muchas gracias por tu amable presentación. Y bueno, pues vamos a entrar directamente en materia, que se ha titulado la conferencia Insolvencia empresarial por COVID-19. ¿La solución es concursal? Bueno, la solución es concursal si partimos de la base de que la compañía se encuentra en estado de insolvencia, porque la ley concursal lo que viene a intentar reparar es esa situación de insolvencia. Qué duda cabe de que las circunstancias médicas y económicas derivadas del COVID va a generar unas situaciones de insolvencia en las que el concurso lo podemos contemplar desde dos puntos de vista. En primer lugar, el concurso no es una opción, el concurso es una obligación legal y por lo tanto hay que asumirlo desde este punto de vista. Dadas unas determinadas circunstancias de hecho, el concurso nos va a venir dado como una obligación legal. En especial y con muchísima trascendencia para los empresarios, en la medida en que un concurso bien llevado y solicitado a tiempo hará posible que sus administradores no queden involucrados en las deudas y en las obligaciones derivadas de la compañía mercantil. Por consiguiente, es una obligación legal y que además hay que solicitar en plazo. Pero además de esta perspectiva legal que la tiene, el concurso también es una nueva oportunidad. Es una segunda, y para algunos una tercera y una cuarta oportunidad de dar una solución a su situación de insolvencia. Por lo tanto, el punto de partida, incluso desde contemplado desde la pandemia, es si la pandemia ha provocado o ha agudizado o hace previsible, como después veremos, una situación de insolvencia. Para ello es importantísimo partir de la base de qué considera la ley concursal como insolvencia, porque personas que no tengan claro esto pueden pensar
que la insolvencia que regula la ley concursal es para las últimas situaciones. Es decir, el concurso no debe ser el último vagón del último tren de la última estación, porque si no llegamos tarde. El concurso debe de solicitarse en su momento. Y la insolvencia nos dice la ley que se produce en una compañía cuando no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Bien, esto, como comprenderéis, es un estadio de insolvencia muy bajo. Es decir, no poder atender puntualmente las obligaciones exigibles. Si somos muy exquisitos, el número de empresas que conocemos en situación de insolvencia es enorme. Si me apura en una situación como la derivada del COVID, podemos decir que es generalizada. Pero es que además no solamente es necesario que no podamos en este momento exacto no atender nuestras obligaciones, sino que si vemos o prevemos que no vamos a poder hacerlo en un breve plazo, estaremos ante una insolvencia inminente que también será necesario que solicitemos del juzgado de lo mercantil la solicitud de concurso de acreedores. Por lo tanto, es una situación en la que no se puede hacer puntual cumplimiento de las obligaciones exigibles, bien en este momento o siendo previsible que no se van a poder atender. Ahí es donde nace la obligación del empresario, que es deudor, de solicitarlo. Y surge la obligación porque corremos el riesgo de que nos lo soliciten los acreedores, con lo cual no estaríamos en un concurso voluntario, sino en un concurso necesario, donde las complicaciones y las responsabilidades y el examen de nuestra actuación va a ser mucho más severo que cuando es el propio deudor quien solicita la declaración del concurso. ¿Cuándo nos pueden los acreedores solicitar el concurso? Pues es necesario que se den unas circunstancias de hecho que los acreedores pueden detectar y que eso les da pie a solicitar el concurso del deudor. ¿Cuáles son estas situaciones o estos hechos que pueden detectar los acreedores y pueden venir contra nosotros? Pues, en primer lugar, si ya ha habido una declaración de insolvencia en un procedimiento administrativo o judicial. Pensemos en una resolución de la tesorería que hace imposible el cobro a la empresa y, por lo tanto, emite una declaración administrativa de que la sociedad se encuentra en situación de insolvencia. Pues cualquier acreedor puede aprovechar esta circunstancia para solicitar la declaración de concurso necesario, en este caso, ante el juzgado de lo mercantil, o porque conozcan los acreedores que se ha despachado ejecución contra una compañía con embargo de sus bienes, o conoce que se han producido esos embargos, o existe una situación generalizada de incumplimiento del pago de las obligaciones, o bien que se haya producido un sobreseimiento general en el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario, de seguridad social o de incumplimiento de pago de las obligaciones salariales. Los acreedores que detecten cualquiera de estas circunstancias pues van a poder solicitar, estarán legitimados para solicitar del juzgado de lo mercantil la declaración de concurso de su deudor. O bien cuando el deudor pues distrae sus bienes, se alza en esos bienes o hace una liquidación ruinosa de la compañía, es decir, que provoca una enajenación a bajo precio de sus bienes. Todas estas circunstancias abren la puerta para que los acreedores puedan solicitar el concurso necesario. Y decía que es muy importante solicitar el concurso a tiempo porque la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 367, nos dice que habrá una responsabilidad solidaria de los administradores que no solicitaran el concurso en plazo. Bien sabéis, los empresarios que estén oyéndome, que ser administrador de una compañía mercantil es un deporte de riesgo más complicado que el puenting o que el parapente. Ser administrador de una compañía mercantil hoy es una situación de riesgo muy probable, si nuestros negocios fracasan, de que veamos comprometido nuestro propio patrimonio y el de aquellas personas cercanas que nos hayan avalado en la obligación. Pero, como os decía, a la vez de ser una obligación legal,
es una oportunidad, porque la finalidad del concurso de acreedores es doble. De una parte, intentar salvar la compañía mediante la obtención de un convenio con nuestros acreedores, intentar negociar unas nuevas condiciones de pago que se puedan cumplir y de esta manera sacar a la compañía de una situación complicada. Desgraciada y estadísticamente, los concursos que terminan con un convenio son mínimos, puesto que en la mayoría de las ocasiones los concursos terminan con un proceso de liquidación y cierre de la compañía. Pero hasta este proceso de liquidación es conveniente hacerlo bajo el amparo de la ley concursal y del juzgado de lo mercantil, que nos permitirán una liquidación ordenada de la compañía, puesto que una liquidación desordenada lo que hará será reincidir en la responsabilidad de sus administradores y de las complicaciones que ésta conlleva. Dicho esto, voy a intentar explicar muy someramente, porque no disponemos de mucho tiempo, cuáles son las fases que vamos a afrontar en el concurso. Tened en cuenta que en esta materia estamos todos con zapatos nuevos, porque el legislador ha tenido por conveniente hacer un texto refundido de toda la materia legislativa que había en sede concursal y dictó un texto refundido que entró en vigor el día 1 de septiembre, en el que se convierte la ley del 2003, una ley de 200 y pico de artículos, y nos la han convertido en una ley con más de 700 artículos, verdaderamente compleja, heterogénea con respecto a la ley anterior, y bueno, pues todos los que de alguna manera nos dedicamos al estudio y al conocimiento de esta materia, pues andamos todos con zapatos nuevos y evidentemente tenemos mucho tiempo por delante para que los juzgados vayan consolidando una jurisprudencia acerca de cómo se han de interpretar determinados extremos de esta ley que resultan complejos y en algunas ocasiones, me atrevo a decir, que contradictorios en el nuevo texto refundido. Bien, importante, detectada la situación de insolvencia de la empresa, la ley nos otorga un plazo muy breve para solicitar el concurso. Nos concede un plazo exclusivamente de 2 meses. ¿Cómo podemos prolongar para disponer de un poco más de tiempo para hacer los deberes y poder preparar un concurso en condiciones de éxito y que se desarrolle con todos los parabienes legales? Bien, la ley nos habla de una fase preconcursal. Esta fase preconcursal supone que dentro de ese plazo de 2 meses, una vez detectada la insolvencia, tengo la posibilidad de comunicar al juzgado de lo mercantil que voy a hacer unas gestiones previas por si puedo evitar tener que presentar el concurso. En concreto, son varias las posibilidades. Todas ellas se conocen bajo el nombre del preconcurso, pero realmente son convenios o intentos de convenio que se hacen con los acreedores de modo anticipado o bien acuerdos de refinanciación con los acreedores. También en aquellos supuestos donde es aplicable la ley de segunda oportunidad, se puede ir a los acuerdos extrajudiciales de pago que se desarrollan en sede notarial para aquellas personas físicas, o mejor dicho, personas naturales y personas naturales empresarias, porque funcionen en el tráfico jurídico no a través de una persona jurídica, de una sociedad, sino que actúen en su propio nombre. Bien, esta comunicación al juzgado nos concede un balón de oxígeno de 3 meses para intentar obtener este convenio anticipado o este acuerdo de refinanciación. Son 3 meses que, en caso de que se frustrara este intento, nos volvería a otorgar el plazo de 2 meses para la presentación del concurso. Ventajas, además de la ampliación del plazo: la imposibilidad de ejecuciones contra la empresa durante el periodo en el que se está tramitando bien este convenio anticipado o este acuerdo extrajudicial de pago. Si estos acuerdos fueran fructuosos, pues evidentemente nos ahorraríamos la complicación de tramitar el siempre largo y complejo proceso concursal. De no obtenerse, iríamos directamente al concurso,
que tiene una primera fase, que es la fase común, que es la fase donde se formaliza la solicitud, con una documentación bastante prolija en la que es conveniente disponer de unos asesores adecuados y que fundamentalmente se completa con el nombramiento del administrador concursal. El administrador concursal es el órgano que en representación del juez va a controlar la actividad concursal de la compañía y va a intervenir en la mayoría de las ocasiones, va a intervenir en sus pagos y en ocasiones que la ley establece puede llegar incluso a sustituir al administrador de la compañía. Pero en una compañía donde no se haya, digamos, detectado ninguna circunstancia de especial gravedad, la intervención, la administración concursal se va a limitar a la intervención en los pagos. Nombrado el administrador concursal, vamos a tener dos fases destinadas a la formación de la masa activa, del activo de la compañía, e incluso ejerciendo todas las acciones que sean necesarias para reintegrar los bienes que circunstancialmente hayan podido ser extraídos de la compañía de una manera no adecuada, y para ello formar un activo definitivo, una relación de bienes, un inventario definitivo de los activos, de los bienes y los derechos de la compañía. Y por otra parte se pasa también a la determinación de la masa pasiva, es decir, a la concreción de los acreedores, la determinación de la cuantía de los créditos y también a la calificación de los mismos. Calificación que existe de aquellos créditos que sean privilegiados, bien con privilegio especial o bien con privilegio general, los créditos ordinarios y también los créditos subordinados y contingentes en su caso. De ahí pasamos a la fase verdaderamente medular del concurso, que es la concreción de si podemos llegar a un convenio y por lo tanto darle viabilidad a la compañía, que es el deseo primigenio de la ley concursal, o por el contrario, siendo la viabilidad insostenible, entrar en un proceso de liquidación. El proceso de liquidación, pues bueno, no difiere mucho, salvo en la ejecución de bienes inmuebles, de lo que es el proceso de ejecución de liquidación, perdón, de cualquier otra compañía. Y por último, está otra fase también de interés, que es la fase de calificación del concurso, que tiene por objeto determinar si la compañía llegó al concurso bien por razones fortuitas, es decir, por las malas circunstancias del negocio. Todo el mundo que monta una empresa la monta con intención de que fructifique y de que florezca, pero a veces los negocios no son negocios. Entonces, bueno, por las circunstancias del mercado, de que la idea no era la que tenía que ser, de que no tenía, digamos, una madurez en la liquidez, en fin, muchísimas circunstancias que determinarán que el concurso se califique como un concurso fortuito, por cuanto no ha habido una negligencia ni una falta de ordenación en la llevanza de la compañía para que se pueda calificar, que es la otra posibilidad que hay, el concurso como culpable. El concurso como culpable llevará además aparejado la posibilidad de que otras personas distintas de la mercantil, normalmente sus administradores o incluso personas allegadas, administradores de derecho y administradores de hecho, es decir, aquellas personas que aún no siendo administradores de la compañía, pero sin embargo de la tramitación de la pieza correspondiente se llegue a concretar que además de los administradores de derecho, había otras personas haciendo las funciones de administradores de hecho, a los que les puede alcanzar también las responsabilidades que se le apliquen a los propios administradores. En la cuestión relativa al COVID-19. Bien, desde que se declaró el estado de alarma ha habido varias normas que han venido a introducir algunos elementos en materia de derecho concursal. Por eso es conveniente que los profesionales y los empresarios sepáis
que la materia concursal no solamente está regulada en el texto refundido que ha entrado en vigor recientemente, sino que hay que ponerlo en relación, porque es complementario, con toda la normativa COVID-19. Por consiguiente, son estas dos materias legislativas las que tenemos que ir controladas. Los distintos reales decretos que se han venido dando durante el estado de alarma han quedado también, a su vez, subsumidos en la Ley 30/2020 de 18 de septiembre, que agrupa las grandes materias que afectan al derecho concursal derivado de la situación de COVID y que suponen una excepción a las reglas generales contenidas en la ley. De estas os voy a citar, no todas, porque son muchísimos campos los que toca, pero los que considero, porque ya andamos mal de tiempo, que son las más interesantes para vosotros. La primera, para compañías que ya estén en concurso. Hay compañías que están en concurso y que tienen convenios en marcha. Pues bien, si las circunstancias derivadas del COVID determinan la imposibilidad de seguir cumpliendo ese convenio como se venía haciendo, se puede solicitar del juzgado de lo mercantil una modificación del convenio cuya modificación deberá contar con las mismas mayorías que había tenido en su momento el de la aprobación. Por lo tanto, como consecuencia directa del COVID, la posibilidad de modificar un convenio vigente que se esté cumpliendo. En segundo lugar, una muy importante, que es el aplazamiento excepcional de la solicitud de concurso hasta el 31 de diciembre del 2020. Todo lo que antes os había explicado respecto de que una vez detectada la situación de insolvencia en el plazo de 2 meses había que solicitar el concurso o bien alguna situación preconcursal, pues por Ministerio de la Ley nos lo han prorrogado hasta el día 31 de diciembre. Por consiguiente, no nos van a poder instar ningún concurso necesario, ni vamos a incumplir ninguna norma a efectos de responsabilidad solidaria de los administradores, porque aun existiendo ya la causa de insolvencia, no solicitemos la declaración de concurso hasta el día 31 de diciembre del 2020. A criterio mío, desde luego, el 31 de diciembre podremos a su vez solicitar las situaciones preconcursales que os refería antes, bien para un convenio anticipado, para un acuerdo de refinanciación. Por consiguiente, prácticamente podemos prolongar casi hasta mediados del 2021 la obligación directa e ineludible de presentación del concurso. Del mismo modo que los convenios se pueden modificar, los convenios de refinanciación que estén vivos también se pueden aplazar y solicitar su modificación en virtud de las circunstancias de COVID. Otra cosa importante es que cuando se declara un concurso, aquellos créditos que ostentan personas especialmente relacionadas con la concursada, pensemos, por ejemplo, cuántas veces el administrador tiene que sacar dinero de su bolsillo para financiar la sociedad, o familiares directos, o incluso amigos, es decir, personas especialmente relacionadas con el deudor que terminan siendo acreedores, pero que la ley concursal les castiga, porque dice, usted es una persona especialmente relacionada con el deudor, por consiguiente su crédito es un crédito subordinado. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, la posibilidad de cobrar, ni siquiera parcialmente, el crédito subordinado se lleva a cabo. Pues bien, gracias al COVID, como la ley ahora entiende que estas personas especialmente relacionadas van a hacer esfuerzos personales por ayudar a la compañía, la ley determina que estos créditos de personas relacionadas se van a calificar como créditos ordinarios y no como créditos subordinados. Por último, y para terminar, como otras de las novedades derivadas de la pandemia, también hasta el 14 de marzo del 2021, en aquellos concursos vigentes, no es necesario solicitar la fase de liquidación. Por lo tanto, hay una prórroga también para la solicitud de la entrada en la fase de liquidación. Bien, creo que me he cedido un poco del tiempo que tenía previsto, pero esta materia es inagotable y un auténtico milagro es decir lo poco que os he podido decir, que espero que os haya sido de interés y de utilidad. Muchas gracias.
Gracias, Alfonso. Todo aquel que quiera hacer alguna pregunta o algo, al final vamos a contestar todas, las pueden hacer vía chat y después se las vamos dirigiendo a cada uno de los distintos ponentes. Bueno, pues después de esta charla que yo creo que nos ha quedado un poquito más claro lo de los concursos de acreedores, vamos a hablar ahora con Juan Infantes. Juan es licenciado en Derecho y tiene el diploma de estudios avanzados por la Universidad de Cádiz, es experto universitario en litigación penal por la misma universidad y mediador civil y mercantil. Está especializado en abogacía digital y nuevas tecnologías. Ha cursado el máster de la Universidad de Salamanca en colaboración con ENATIC y es socio igualmente de la Asociación de Abogados Especialistas de Nuevas Tecnologías de Andalucía. También especialista en protección de datos, teniendo el título de máster oficial en protección de datos de la Universidad Internacional de La Rioja y pertenece también a la Asociación Profesional Española de Privacidad. Bueno, Juan, te paso la palabra para que nos cuentes un poquito cómo afectan todos los aspectos laborales en un estado de insolvencia y que nos hagas un poquito de abogado del diablo y que nos cuentes la nueva regulación de los ERTE, cómo las están llevando las empresas que se aprobó hace poquitos días. El micrófono, Juan. No te... Ahora. Perdón, bueno, pues en primer lugar daros las gracias por haber contado con nosotros, con Bufete Cepero y Salido para esta jornada, que esperamos que sea de vuestro interés y de vuestra utilidad, como apuntaba antes mi compañero Alfonso, ¿no? Efectivamente, toda esta situación de COVID-19 pues está provocando un terremoto en el ámbito jurídico y más concretamente en el ámbito jurídico laboral, porque desde el 14 de marzo de este año que todavía tenemos, que no se nos va a olvidar a nosotros nunca, se han dictado hasta ya 10 reales decretos donde se han ido tratando de dar respuesta a toda la situación de crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Efectivamente, el pasado día 29 de septiembre se publicó el último, el Real Decreto Ley 30/2020, que es el que vamos a intentar hoy desgranar, vamos a intentar un poco abordar, porque precisamente es el que está de ultísima actualidad. Con esta introducción que os estoy haciendo, se pueden ustedes imaginar o se pueden hacer una idea de las dificultades técnicas que una materia tan cambiante está acarreando, lógicamente, a las empresas, ¿no? Como bien saben ustedes, nuestro tejido productivo está principalmente constituido, y estos son datos de enero de este año de 2020, por una estructura que el 99,83% de nuestro tejido productivo está constituido por pequeñas y medianas empresas, sean asalariados, microempresas, pequeñas y medianas. Solo el resto, el 0,17%, lo constituyen lo que son empresas de más de 50 trabajadores, que saben ustedes que ese es el límite para definir o categorizar las empresas, ¿no? Pues pueden ustedes hacerse una idea también de las importancias que en materia económica pues ha dictado el gobierno. Es una percepción personal mía, que podrán ustedes compartir o no, pero creo que pueden sentirse bien orgullosos del trabajo que está llevando a cabo, que se está llevando a cabo desde la patronal empresarial nacional con don Antonio Garamendi a la cabeza. Y lógicamente toda esta suerte de cambio, de transformaciones, de prórrogas, genera una gran inseguridad jurídica entre los operadores jurídicos, que tenemos que manejarnos con los reales decretos, con la nueva normativa auxiliar que ello conlleva. Incluso algunas empresas lo han padecido, saben que desde las propias administraciones, muchas veces que son estructuras pétreas y bastante difíciles de poner en marcha, se viene sufriendo mucho para dar respuesta puntual y a tiempo a tanta necesidad y tanta demanda como se viene generando desde este mediados de marzo, que como digo es inolvidable para todos. A mí, como digo, me ha tocado hacer un breve análisis de la última reforma de los aspectos relacionados con el COVID, la situación de la pandemia que viene representada por ese Real Decreto 30/2020 del 29 de septiembre. Voy a tratar de ser sintético y práctico para darles, a mi entender, las claves más importantes de esta norma que tiene una semana.
Les pido, lógicamente, de antemano que me disculpen, porque, claro, como todos los profesionales se pueden imaginar, que nos aventuramos en el análisis de una nueva norma, pues también tenemos dudas, también tenemos nuestras propias interpretaciones, y afortunadamente de eso vivimos los profesionales del derecho, ¿no? Gracias a Dios el derecho no es ciencia exacta y podemos permitirnos interpretar la norma y, bueno, pues pueden encontrarse situaciones donde a un profesional del derecho le parezca que se está diciendo una cosa y a otro otra. Al final, lógicamente, el sistema judicial tendrá que ser el embudo que estreche y nos asiente y decante toda la normativa. Les adelanto que vamos a tratar a continuación. En primer lugar, la tipología de ERTES que establece este Real Decreto, el concepto de empresas dependientes o integrantes de una cadena de valor, cuáles son las exoneraciones de las cuotas de seguridad social, algo que preocupa mucho con razón a los empresarios, las cláusulas de salvaguarda del empleo, la cláusula de prohibición de despido, el contador a cero en el cómputo del paro, de las prestaciones por desempleo, las prestaciones por desempleo concretamente, y unas pequeñas regulaciones de los fijos discontinuos, la formación de los trabajadores afectados por los ERTES y finalmente una norma de cierre bastante residual que habla de otros colectivos protegidos. Respecto a la categorización de los ERTE, en primer lugar, los ERTE de fuerza mayor que se solicitaron al amparo del artículo 22 del Real Decreto 8/2020 quedan automáticamente prorrogados por esta normativa hasta el día 31 de enero de 2021. Tanto los ERTE que fueran aprobados expresamente como aquellos que se han entendido autorizados por la autoridad laboral de cada comunidad autónoma, pues por silencio administrativo. Es importante que los empresarios que nos estén escuchando tengan el conocimiento de que hay una obligación inserta en este Real Decreto, que es la de formular una solicitud colectiva de las prestaciones a los trabajadores que el día 1 de octubre de 2020 estén afectados por el ERTE total y parcial. Y esa obligación hay que comunicársela al Servicio de Empleo, teniendo presente que hay un plazo máximo hasta el próximo día 20 de octubre, perdón, hasta el 20 de octubre. Así que hay una instrucción que tengo aquí del Servicio de Empleo que se titula ¿Qué debe hacer la empresa cuyos trabajadores sigan en ERTE derivado de COVID a partir del 1 de octubre de 2020? Pueden ustedes introducirse en la página del SEPE, navegar y descargarse la aplicación que es muy sintética. Esa es la primera categoría de los ERTES, la de los ERTES que se aprobaron por fuerza mayor. Después están unos nuevos ERTES que son los de impedimento de desarrollo de la actividad. Estos ERTES son los que pueden solicitar aquellas empresas y entidades que a partir del 1 de octubre vean impedido su desarrollo o actividad por nuevas restricciones en materia de contención sanitaria. La normativa nos obliga a solicitar y la autoridad laboral nos tiene que autorizar un nuevo ERTE. El tiempo de duración de estos ERTES se va a extender mientras que existan esas medidas de impedimento, de contención sanitaria, y el porcentaje de la exoneración en cuotas de seguridad social va a variar en función de si las empresas a fecha 29 de febrero de este año tenían menos de 50 trabajadores o más de 50 trabajadores. En el caso de que haya menos de 50 trabajadores, la exoneración de cuotas es al 100% de la aportación empresarial, como decimos, hasta el 31 de enero del 2021. Y si las empresas son de más de 50 trabajadores, la exoneración solo va a alcanzar hasta el 90%. En tercer lugar están los ERTES de limitación de actividad, pensados o programados para aquellas empresas y entidades que a partir del 1 de octubre vean limitado, en el anterior veíamos que era impedido y en el siguiente es limitado, el desarrollo normalizado a consecuencia de su empresa, a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades. Aquí no se hace referencia en exclusiva a cuestiones de carácter, digamos, sanitario. Igual que en el caso anterior, hay que solicitar y te tiene que autorizar la autoridad laboral ese nuevo ERTE. En el caso concreto de este tipo de ERTES, la exoneración de las cuotas de seguridad social es distinta.
aunque sigue habiendo esa distinción entre empresas que tienen más de 50 o menos de 50 trabajadores, se ha hecho un faseado o una graduación de las cuotas en seguridad social, correspondiendo a un 100% de exoneración en el mes de octubre, en este mes de octubre de 2020, un 90% en el mes de noviembre, un 85% en el mes de diciembre y un 80% en el mes de enero. Estamos hablando siempre de las cuotas de aportación empresarial. Y esta, como decimos, que va graduando desde el 100 hasta el 80, es para empresas con menos de 50 trabajadores. Para las empresas de más de 50 trabajadores, a fecha 29 de febrero de 2020, tiene que tenerse presente que habrá una exoneración del 90% en octubre del 2020, 80 en noviembre, 75 en diciembre y 70 en enero. La cuarta categoría de los ERTE que nos encontramos es la categoría de los ERTE ETOP, que llamamos en la doctrina ETOP, que son los que se han dictado por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. La norma determina que aquellos que estén vigentes, que hayan estado vigentes por esa circunstancia a fecha 29 de septiembre, siguen siendo aplicables en los términos en los que la comunicación final de la empresa se hizo y hasta el término de la misma. Y cabe prórroga de estos ERTE ETOP hasta el 31 de enero de 2020, pero siempre y cuando, lógicamente, se alcance el acuerdo con los trabajadores. Los ERTE ETOP, desde el 29 de septiembre hasta el 31 de enero del 2020, se les aplica también la legislación del artículo 23 del Real Decreto 8/2020. Una cosa importante, hay una novedad, y es que se puede iniciar un ERTE ETOP, de causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, tras venir de un ERTE por fuerza mayor. Antes no estaba contemplado y ahora esta nueva norma así lo hace. Otra de las circunstancias que permite solicitar un ERTE es el de las empresas con elevada tasa de cobertura por ERTEs y reducida tasa de actividad. Quiere decir esto, empresas que vienen de ERTEs donde no se está volviendo a recuperar a trabajadores, está siendo muy difícil que se vuelvan a incorporar los trabajadores porque su actividad está casi completamente paralizada. Y esta normativa está expresamente pensada o definida para unas empresas o organizaciones que tienen actualmente ERTEs, pero que forman parte de una serie de CENAES. En concreto, yo les puedo ofrecer el ejemplo de operadores turísticos, agencias de viajes, transporte de pasajeros, gestión de salas de espectáculos, actividades de artes escénicas, organización de convenciones y ferias de muestras, hoteles y alojamientos, es decir, todo lo que tiene que ver mucho con el sector turístico nacional, que como sabéis ha sido uno de los grandes damnificados de esta crisis de COVID. También están, por ejemplo, el transporte por taxi, el transporte terrestre, transporte por aguas interiores. Estos ERTEs se pueden también prorrogar hasta el día 31 de enero de 2021. Y los beneficios, luego los voy a comentar, pero están en torno al 85% de exoneración de cuotas de seguridad social en supuestos de empresas de menos de 50 trabajadores y en empresas de más al 75%. Pueden ustedes comprobar que siempre, cuando las empresas son inferiores al 50% de trabajadores a fecha 29 de febrero, siempre hay un mejor beneficio, una mejor exoneración de cuotas de seguridad social que en empresas de mayor volumen de trabajadores. También se ha previsto unas medidas para empresas que se llaman dependientes o integrantes de la cadena de valor. Estas empresas son aquellas cuyo negocio depende o bien indirectamente o en su mayoría de estas empresas a las que hemos hecho referencia anteriormente, de estos CENAES, vinculadas principalmente, como decíamos, o de manera mayoritaria al sector turístico nacional. Estas empresas también tienen concedida la prórroga automática de sus ERTE. ¿Qué se entiende por estas empresas, a decir de este Real Decreto, integrantes de la cadena de valor? Bueno, pues da un par de notas. La primera es aquellas que hayan generado el 50% o más de operaciones con estas empresas que hacíamos antes referencia, del sector turístico principalmente, o aquella cuya actividad dependa indirectamente de la desarrollada. Es decir, en esa cadena de valor, estas empresas que son normalmente
indirectas o auxiliares de todas las que hemos hecho referencia antes, se van a beneficiar también de esa proyección de los ERTE de las empresas del CENAE que hemos reseñado y van a poder, como decimos, hacer uso del mecanismo del ERTE para capear el temporal que le está provocando la crisis de la pandemia. Hay una oportunidad también de decir, un poco más concretamente, es el apartado B que queríamos tocar, es el tema de las exoneraciones de las aportaciones a Seguridad Social. La Seguridad Social también es recaudación conjunta, estamos hablando de desempleo, FOGASA y formación profesional. Estamos hablando de entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de octubre de y el 31 de enero de 2021. Los ERTE de sectores de elevada tasa de cobertura y reducida tasa de recuperación de actividad, a los que hacíamos antes referencia, las empresas con ERTE con causas ETOP, que vengan de un ERTE de fuerza mayor, con actividades clasificadas de los CENAE que hemos referido, empresas con ERTE por causas ETOP que vienen referidas en el artículo 4 del Real Decreto Ley 2420, con actividad clasificada también en el CENAE, y empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor que pasen de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP, por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Otra de las cuestiones importantes que se ha conseguido materializar en este Real Decreto a través de lo que es el Pacto Social es el compromiso de la salvaguarda del empleo. Las empresas que se beneficien de esta exoneración de cuotas de seguridad social siguen estando comprometidas a un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo. Se ha dicho desde el principio que nadie podía alegar como causa justificativa de una decisión extintiva dentro de una empresa, pues el hecho del COVID. No sé, las empresas tienen que seguir manteniendo el empleo si hacen uso del ERTE. Esa es la salvaguarda del empleo. Si la empresa ya ha hecho uso de ese compromiso durante un periodo de 6 meses, si sigue en ERTE, tiene que volver a iniciar ese compromiso. Si prolonga, tiene que volver a iniciar ese otro compromiso de 6 meses. Respecto a la prórroga de prohibición de despedir, que apuntaba un instante antes, decimos que se mantiene también hasta el 31 de enero la prohibición de despedir para aquellas empresas que tienen o mantienen un ERTE de fuerza mayor del artículo 22 del artículo 23 del Real Decreto 8/2020. Estas causas no pueden justificar en ningún momento la extinción de un contrato de trabajo ni de un despido. Ojo, es importante distinguir lo que es un despido por causas objetivas o por causas de fuerza mayor de lo que pueda ser meramente un despido por causas disciplinarias. Evidentemente, en este supuesto, los empresarios están perfectamente facultados para tomar la decisión extintiva de si encaja tanto en la norma convencional, en el convenio de aplicación, en la relación laboral, como si subsidiariamente tuvieran que recurrir a lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 2/2015. El tercer bloque del que yo les quería hablar era el tema del famoso concepto de contador a cero en el cómputo del paro, de la prestación de desempleo. Ustedes saben que normalmente antes de la pandemia, antes del COVID, cuando una empresa entraba en ERTE y sus trabajadores estaban bien en su puesto de suspensión o en su puesto de reducción, las prestaciones por desempleo, digamos, se iban agotando en función de las que se hubieran empleado en materia de ERTE. Bueno, pues esta normativa vuelve a dejar a cero ese consumo, es decir, mientras que se esté cobrando por el ERTE, no se consumen las prestaciones a que tendría derecho un trabajador en su desempleo. Y tampoco se van a computar como consumidas esas prestaciones para aquellos trabajadores que accedan a un nuevo derecho, a una nueva prestación, si vienen como consecuencia de la finalización de un contrato de trabajo temporal o un despido, bien sea individual o colectivo, con causas ETOP, o el despido sea declarado en cualquier caso improcedente por cualquier circunstancia, por cualquier causa. Tenemos también que abordar aquí que el decreto hace referencia a la prórroga de las medidas extraordinarias de protección por desempleo que estableció
el artículo 25 del Real Decreto 8/2020, que incluía también a los socios trabajadores de empresas cooperativas, para que nos entendamos, o socios trabajadores de sociedades limitadas, normalmente las laborales, limitadas laborales, y que afectan a trabajadores en ERTE. Quedan prorrogadas, como decimos, también hasta el 31 de enero. La prestación contributiva de desempleo, aunque se carezca del periodo mínimo de cotización, que saben ustedes que es 360 días en los últimos 6 años, no computan, no hace falta tener una carencia mínima, y tampoco computan los periodos de desempleo que traigan su causa en circunstancias extraordinarias por COVID-2019. Es decir, cualquier trabajador que no tenga, que no afecten estas medidas tiene derecho a esa prestación. Y la cuantía de la prestación se mantiene en el 70% de la base reguladora del salario. Una de las últimas normas a las que hace referencia este decreto es a los trabajadores fijos discontinuos. Los trabajadores fijos discontinuos es una figura que contempla nuestra normativa laboral, que hace referencia a aquellos trabajadores cuya prestación es por tiempo discontinuo, interrumpida, pero que cíclicamente se repite en la empresa dentro de su actividad normal. Para estos trabajadores fijos discontinuos se ha aprobado una prestación extraordinaria para aquellos que se han visto afectados durante todo o parte del último periodo teórico de actividad que ellos tendrían por el ERTE COVID, para que cuando dejen de estar afectados por el ERTE hasta que alcancen esa fecha de finalización de actividad, tengan una prestación contributiva asistencial. También se ha tenido presente en este decreto el aspecto importante de la formación de los trabajadores afectados por ERTE. A estos trabajadores que estén afectados por ERTE, bien en ERTE de reducción o bien en ERTE de suspensión de su jornada laboral, se les considera como colectivos prioritarios para el acceso a iniciativas de formación que puedan poner en marcha las administraciones públicas. La normativa habla de que en 3 meses todas las personas que estén incorporadas en ERTES actualmente serán incorporadas, valga la redundancia, a unas bases de datos, a las bases de datos que manejen las administraciones públicas, para que puedan ser considerados como merecedores de planes específicos de formación a efectos de una recolocación, una hipotética recolocación o un cambio de desempeño. Y finalmente la norma concluye con otros colectivos protegidos por este Real Decreto a los que hacemos referencia muy someramente, y que van referidas a los autónomos, donde se ha establecido, donde se ha mantenido una prestación extraordinaria de cese de actividad como consecuencia de medidas de contención sanitaria que se ponga de manifiesto por las autoridades públicas. También se ha tenido presente con una prestación extraordinaria a los temporeros, cuyo único trabajo a lo largo de los 2 últimos años haya sido en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el régimen especial de trabajadores del mar, durante los meses de junio a diciembre del último año. También se ha hecho una referencia a percepciones de bono social para personas que estén en situación de vulneración económica, colectivos que estén en situación de vulneración económica, y el Real Decreto que venimos comentando también ha hecho una modificación en la normativa sobre el ingreso mínimo vital en aspectos como beneficiarios, unidades de convivencia, que estaban generando ciertos problemas de tramitación en los servicios de las administraciones públicas. Estas un poco hasta grandes trazos, como decimos, creo que respeto el tiempo que se me concedió, y digo, este es el contenido de este Real Decreto 30/2020, importantísimo, que ha permitido o que va a permitir a las empresas que puedan seguir disfrutando de estos beneficios, de estas exoneraciones y de esta situación. Entre tanto, la crisis pues va permitiendo una recuperación económica progresiva de nuestros medios productivos. Muchísimas gracias, Belén. Gracias, Juan. Veo que el Real Decreto era un poquito extenso, has reducido lo máximo posible, Sí, ha sido lo muy más sintético. sintetizado. Ya estoy viendo que empieza a animarse la gente con las preguntas, casi todas van en dirección a los ERTE, pero bueno, vamos a dejar para el final.
Bueno, pues tenemos ya la última parte del programa de hoy, que va a estar a cargo de Pepe Cepero, de José Cepero, que nos va a hablar sobre los aspectos tributarios. Al igual que sus compañeros, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Sevilla y máster en Asesoría Fiscal por el Monte de Piedad. Desarrolla una dilatada experiencia profesional en la abogacía en 4 materias fundamentales, como es el tributario, el mercantil, administrativo y medioambiental. Cuando quieras, Pepe. Hola, buenas tardes. Gracias, Belén, por tu presentación. Espero y deseo que quede alguien despierto después de... No porque mis compañeros se han aburrido, todo lo contrario, sino porque la materia es árida. Yo creo que se acopla un Juan, ¿puedes cerrar el micro? Perfecto. Ahora. ¿No se me ve? ¿Sí? Se te ve, Pepe. Vale, perfecto. Bueno, a ver, no voy a extender y demás, vamos creo que justitos de tiempo, porque tenemos el tiempo un poquito escaso ya, con lo cual lo que voy a detenerme son en varias pinceladas, sobre todo cara a el destinatario natural de esta charla, de esta ponencia, que es el empresario. En Bufete Cepero y Salido entendemos que al empresario hay que darle las 4 ideas fundamentales para que evite los problemas, que sean conscientes de dónde están, y rodearse de un equipo que le solucione el problema y que le ahorre los tecnicismos y las complicaciones de vida, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a intentar es darle 4 pinceladas, que veáis por dónde hay que apuntar en las consecuencias fiscales que tiene una declaración de concurso. Me voy a detener en esa situación, ¿vale? En tres aspectos, en 3 tributos fundamentales: el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto de transmisiones patrimoniales y gastos documentados, y terminaré mi intervención con una serie de consecuencias tributarias que, dentro de las muchas que ha tenido la declaración de insolvencia, que finaliza tanto en concurso de acreedores como en convenio de acreedores previos a la tramitación de un concurso, entiendo que son más relevantes. Bueno, pues sin más empiezo con el impuesto sobre sociedades. Con el impuesto sobre sociedades podríamos decir que las consecuencias básicas de la inercia básica de un concurso, que es la quita o la espera, tiene una serie de consecuencias directísimas tanto para los acreedores como para los deudores. Vamos a ver, por lo tanto, los efectos tanto en los deudores como en los acreedores. ¿De acuerdo? En el deudor, el efecto de una quita y una espera, bueno, tiene dos perspectivas fundamentales donde se pueden ver: el plano contable y el plano fiscal. El plano contable, es evidente que cuando un deudor en un concurso llega a un convenio de acreedores con sus acreedores y se produce una quita de sus créditos, un rebaje en la cuantía de sus créditos, pues lógicamente, desde el punto de vista contable, habrá que dar de baja a ese crédito, porque hay una obligación, ¿vale? Dar de baja a ese crédito y dar de alta al crédito. Esto, lógicamente, desde el punto de vista contable y también fiscal, ahora veremos, produce un efecto inmediato y es un ingreso, ¿vale? De acuerdo, ese ingreso habrá de computarse contablemente en el ejercicio en el que tenga lugar la sentencia de aprobación del concurso, del convenio de acreedores, ¿vale? No la sentencia del concurso, sino la de aprobación del convenio de acreedores. Estos 2 momentos son muy importantes, como veremos, porque según sea una sentencia u otra, es decir, la que aprueba el convenio de acreedores y la que aprueba el concurso, tendrá distintas consecuencias, como os digo, ¿vale? Desde el punto de vista tributario, para el deudor, que como ya hemos dicho, se le produce un ingreso contable, desde el punto de vista tributario debemos distinguir 2 supuestos. 2 supuestos, ¿por qué? Pues porque esa quita que se produce en el crédito, como le genera un ingreso, habrá que compararlo con los gastos financieros, ¿vale? Con los intereses, para entendernos, básicamente, que le provoca o que le acarrea el nuevo crédito. Por lo tanto, según si el ingreso que le genera el deudor, ese rebaje del crédito, es mayor o menor que los gastos financieros, es decir, que los intereses que tiene que pagar, pues se lo imputará de una manera o de otra. Para que nos entendamos, si el ingreso que tiene, insisto, ese descuento, ese rebaje en el crédito, es igual o inferior a los gastos financieros, no va a tener ninguna incidencia fiscal. ¿Por qué? Pues porque se irá imputando
ese ingreso a medida que se vaya imputando el gasto financiero, con lo cual al final no tiene ninguna repercusión tributaria. No así si el ingreso es superior a los gastos financieros, ¿vale? Si es superior a los gastos financieros, lógicamente tendrá una consecuencia fiscal. ¿Y cómo la imputamos? Pues la imputamos en función de la proporción que tenga el gasto financiero que se paga en ese año en relación al gasto financiero total. Es decir, una fórmula matemática, ¿vale? Dividiendo los gastos financieros del año entre los gastos financieros totales, saldrá un porcentaje, pues bien, ese es el porcentaje que le imputamos al ingreso, que iremos, digamos, tributando por él, ¿de acuerdo? Tendrá incidencia fiscal. Otro efecto importante que tiene para el deudor la declaración de concurso es el efecto que tiene para la compensación de bases imponibles negativas. ¿Qué es una compensación de base imponible negativa? Pues es cuando un empresario, perdón, tiene para entender una pérdida, ¿vale? Eso se llama base imponible negativa, va arrastrando una pérdida que por la normativa, por la evolución de la normativa, ha estado sometido a distintas limitaciones. 5, 7 años, 10 años, es decir, nos lo podemos quitar con los beneficios de los años siguientes. Porque ahora mismo no hay limitación, podemos compensarla cuando queramos. Bien, pero esa compensación, es decir, yo me resto de mis ingresos para entendernos esa base imponible y no pago tributos, no pago impuestos sobre sociedades, tiene unas limitaciones, ¿vale? La limitación es que no puede sobrepasar del 70% de la base imponible que tenemos, pero siempre y cuando descontamos dos factores fundamentales. Uno, una reserva de capitalización, que no voy a entrar a lo que significa, ni lo que es, y, lógicamente, antes de la compensación de bases imponibles negativas. Pues bien, para la cuantificación de esta limitación, de este 70%, no se tiene en cuenta el ingreso que estamos hablando por el descuento, por la rebaja de los créditos que han sufrido o que han experimentado en el concurso, ¿de acuerdo? Es decir, tendremos en consideración toda la base imponible, pero sacaremos los ingresos que sean consecuencia de la minoración de los créditos, ¿vale? Con lo cual, un consejo, quitemos primero esos ingresos y dejemos los otros para después, que no tendrán, porque no tienen la limitación. Otra de las consecuencias fundamentales, muy importantes, son las cuentas anuales. Lógicamente, las cuentas anuales, que es el reflejo de la vida de la sociedad, sobre todo contable, pues tiene que tener un reflejo esta importante transformación que sufre o que experimenta una sociedad en concurso. Pues bien, de acuerdo con los criterios contables, la contabilización del efecto de la aprobación del convenio de acreedores se debe recoger en las cuentas anuales en las que se apruebe judicialmente el concurso, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya vemos una variación de criterio en cuanto a lo que hablamos antes de cuando se apruebe la sentencia del convenio de acreedores, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a contemplar los efectos que una declaración de concurso tiene y de lo que concurso y una quita o una espera de los créditos, sobre todo las quitas, tienen para el acreedor. Ya hemos visto para el deudor, ahora vamos a ver lo que influye en el acreedor. Bueno, pero el acreedor es la otra cara de la moneda, es decir, mientras que para un deudor toda rebaja o quita en un crédito le supone un ingreso, para el acreedor le supone pues, un gasto por deterioro. Es decir, lógicamente tenía ante un crédito contra un tercero que al ver minorado su importe, pues lógicamente ha tenido no una pérdida, sino un gasto por deterioro, ¿vale? Ese gasto por deterioro, lógicamente, es deducible en el impuesto sobre sociedades porque el deudor ha entrado en concurso, está en situación concursal, y eso está contemplado legalmente como una situación como una deducibilidad del gasto perfectamente asumida. Hay una particularidad que quiero comentar que es muy común también, porque lo vemos mucho en el despacho, son el caso de las operaciones vinculadas, de las sociedades vinculadas. ¿Qué es una sociedad vinculada? Una sociedad vinculada es aquella que tiene una vinculación de conformidad con el Código de Comercio con una empresa matriz, podríamos decir, una filial, que es aquella la que tiene, para entendernos, una participación en el capital o aquello en sus administradores colaboran, aquello en lo que, por razón del parentesco, por ejemplo, tu cónyuge o tus hijos son socios, es decir, todos lo sabemos, sociedades que tienen una especial vinculación. Bien, como la ley parte de una presunción de mala fe, que no entendemos por qué, pero bueno, de mala fe en las operaciones que hacen estas empresas, parte de la base que si una sociedad está vinculada con otra que ha entrado en concurso, esta quita de estos créditos tiene distintos efectos, digamos, en la matriz, en la que participa en el capital de la concursa. Así, si tiene la mayoría del capital, la ley entiende que no se produce un ingreso en el deudor, que es la filial, ¿vale?
sino que esa quita en el crédito le repercute, luego le provoca digamos, un aumento de los fondos propios, una aportación de fondos propios por parte de la matriz. Y está como invirtiendo en el patrimonio de su filial. Sin embargo, cuando se aprueba el convenio de acreedores, es decir, si afecta esa quita por igual a todos los acreedores, pues en ese caso entra como digamos, en el resto entre las filas, podríamos entendernos, y se le aplica el resto de las particularidades que hemos comentado antes en cuanto al gasto por derecho. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí sociedades, insisto, hay muchísimas más consecuencias, pero hasta aquí entiendo que son las características o los efectos principales. Y pasamos al impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Bueno, en el IVA, la principal consecuencia, el principal efecto que tiene una declaración de concurso en un deudor es la posibilidad de deducirse el IVA en los ejercicios siguientes. Me explico. Un empresario tiene derecho a deducirse el IVA soportado en sus compras o en sus servicios que se le prestan en el ejercicio en el que se producen, concretamente en el trimestre en el que se devengue el gasto, o en los 4 años siguientes. Es decir, somos libres para deducirnos un IVA soportado cuando queramos, dentro de un periodo de 4 años. Por distintas razones, porque entendemos que, bueno, pues el año que viene, o el ejercicio que viene, perdón, vamos a tener una desamortización de activos, vamos a vender un estocaje que tenemos y vamos a tener mucho IVA repercutido y nos interesa aplazar esa deducción con ese IVA repercutido que cobraremos en un futuro, dentro de los 4 años. Entonces, bueno, pues nos guardamos ese crédito, podremos decir, nos guardamos ese IVA soportado para deducirlo en los 4 años. Pues bien, esta regla se quiebra en el caso en el que un deudor entra en concurso. ¿Pues por qué? Pues porque esos IVA soportados que va arrastrando de años anteriores se cortan en el momento en que se declara en concurso y tiene que realizar una declaración complementaria de aquel año en el que soportó el IVA, pero no se lo dedujo. ¿Vale? Es decir, si, perdón, en el año 2020 tenemos un IVA soportado que no nos queremos deducir y en el año 2022 entramos en concurso, pues ese IVA en ese momento, en el momento que entramos en concurso, tendríamos que presentar una declaración complementaria del año 2020 que no tendrá ninguna incidencia, ningún recargo, ningún nada, pero habrá que hacerlo por ese procedimiento, porque ahí se nos corta, no podemos seguir arrastrando una situación de lógica, es decir, un concurso marca un antes y un después en una empresa como todo conocemos. Eso por una parte, y por otra parte, es muy importante tener en cuenta, pero es un tema para asesores que no para empresarios, el que cuando se declara un concurso, una empresa entra en concurso, hay que presentar 2 declaraciones trimestrales, una en el momento en que antes de la declaración de concurso y otra después. Pero bueno, es un aspecto técnico que tampoco voy a profundizar mucho más en ello. Un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto al IVA es la reducción de la base imponible, que no debemos de confundir, ahora lo veré, con la posibilidad de rectificar las cuotas repercutidas que como acreedor no voy a cobrar. ¿Vale? Ahora comentaremos esta figura. ¿Por qué digo que es muy importante? Bueno, pues porque nosotros como acreedores podremos reducir la base imponible, para entendernos, podremos reducir las cuotas repercutidas de IVA cuando un deudor haya sido declarado en concurso. En este caso, tenemos el plazo de 3 meses, para entendernos, es más técnico, pero bueno, 3 meses desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado el BOE, el auto de admisión a trámite del concurso. Aquí ya vemos otra diferenciación entre el auto que declare el concurso y el auto que apruebe el convenio acreedor. En este caso es el auto de concurso. Hay una característica muy importante y es que, aunque rectifiquemos ese IVA repercutido que no voy a cobrar porque está en concurso, pase lo que pase después en el concurso, no estoy obligado a rectificar al alza el IVA que me quité, sino que ahí se queda y punto. ¿Vale? Como os he comentado, es mediante una declaración complementaria que se presentará en el ejercicio respecto al ejercicio en el cual pues yo tenía esa cuota. Como decía antes, esto no tenemos que confundirlo con la posibilidad de rectificar las cuotas repercutidas por un estado de insolvencia de un deudor que todos conocemos o que es lo más común en el tráfico mercantil. Que como sabemos tiene que confluir tres requisitos fundamentales. El requisito
fundamental es que el destinatario de la operación sea empresario. Si no es empresario y es en particular, también se puede rectificar siempre y cuando la operación sea superior a 300 euros, ¿vale? En segundo lugar, que haya transcurrido 6 meses para aquellas empresas que tienen una facturación inferior a 6 millones de euros, un poco más, pero bueno, 6 millones de euros, un año para las demás, desde que hayamos reclamado, desde que se haya producido, perdón, el devengo del impuesto y que se haya reclamado judicialmente o requerido notarialmente el pago y no haya sido posible. En este punto, ojo con la requerimiento notarial, porque la Dirección General de Tributos es especialmente estricta en cuanto a lo que se considera o no un requerimiento notarial. No vale un burofax, no vale un requerimiento de acta, no, tiene que ser un requerimiento notarial, es decir, un requerimiento que arroje un efecto intimidatorio o que, intimidatorio no en el sentido amenazante, sino que se le pida al deudor qué tiene que hacer para atender ese requerimiento notarial, tanto en pago como en forma. ¿De acuerdo? El procedimiento en el que se tiene que realizar la rectificación son a los 3 meses siguiente a la terminación del plazo de los 6 meses que hemos hablado antes o al año, según la facturación de la empresa. Y aquí hay una diferencia fundamental, por eso decía antes que no confundamos una con la otra, y aquí la diferencia fundamental es que si con posterioridad se recuperara ese IVA que hemos rectificado, sí habrá que rectificar, sí habrá que modificar a la alza lo que antes modificamos a la baja. ¿De acuerdo? Mientras que en un concurso no. En una rectificación de cuotas repercutida por créditos incobrables, sí hay que hacer. Otro aspecto importante es la inversión del sujeto pasivo. La inversión del sujeto pasivo se produce en aquellos casos en los que el vendedor, para entendernos, o el prestador de servicios, no repercute IVA porque ni lo soporta ni lo repercute nadie. Son situaciones específicas creadas en la ley, generalmente por todos son conocidas las inmobiliarias, ¿vale? Las cuales ni se repercute IVA en el que vende, ni lo soporta el que compra, sino que el que compra se lo repercute y en fin, un tecnicismo que no voy a profundizar. Pero la inversión del sujeto pasivo son casos en los que no existe, para entender, ¿vale? En estos casos, el concurso es claro y además está determinado por ley. Se produce la inversión del sujeto pasivo, es decir, no se produce ningún devengo, ni repercusión, ni deducción de IVA soportado. La entrega de bienes inmuebles efectuada como consecuencia de un procedimiento de concurso. ¿Vale? Hasta aquí las que entiendo que son las principales consecuencias del IVA y os paso a comentar las incidencias que tienen transmisiones patrimoniales y actos que he comentado. Desde mi punto de vista, las dos consecuencias fundamentales son, por una parte, que se establece la exención en las escrituras que contengan las modificaciones de créditos, ¿vale? Están exentas de actos que he comentado. Y de la misma manera se declara una no sujeción a comprobación de valores por parte de las comunidades autónomas de los valores en las transmisiones de bienes que se produzcan como consecuencia de un concurso, ya sea en su fase de liquidación. ¿Por qué? Pues porque viene determinado el valor por una sentencia judicial y, por lo tanto, la Administración no puede entrar a comprobar el valor de esos bienes a los efectos de emitir con posterioridad una liquidación complementaria ni nada. Bueno, y termino mi intervención. Quiero ser muy, como he dicho al principio, muy escueto, con dos consecuencias que, si bien no tienen una particularidad respecto a un tributo en concreto, sí lo tienen respecto a la esfera general del contribuyente, y me estoy refiriendo a dos situaciones. Por una parte, la sucesión o la responsabilidad solidaria que se produce cuando un empresario sucede a otro en una actividad, y por otra parte, el efecto que ha tenido la situación del COVID, del estado de alarma, en la prescripción y caducidad de los procedimientos tributarios. Respecto al primero de los supuestos, todos sabemos que cuando se produce una transmisión de una empresa, cuando hay una sucesión de una empresa y cambia el empresario, el adquirente se convierte en responsable solidario del transmitente de todas aquellas responsabilidades tributarias que tenía la empresa que se transmite. Bien, pues bien, en el concurso, cuando la situación es declarada en concurso, toda aquella transmisión de elementos que son susceptibles de representar una actividad, o incluso si se provoca una transmisión en bloque, no provocarán o no acarrearán la sucesión en la responsabilidad del empresario ni una responsabilidad solidaria por el nuevo. Pero ojo, sí se produce en un procedimiento concursal.
¿De acuerdo? Es decir, si hay un convenio entre un acreedor y un deudor previo a la situación concursal, la administración puede, y de hecho hemos encontrado situaciones en las que puede entender que hay una responsabilidad solidaria porque por el hecho de que un deudor le haya entregado, digamos, la unidad productiva en pago de las deudas a un acreedor, puede haber una responsabilidad solidaria y ojo con este tema porque puede traer muchos quebraderos. La otra consecuencia, y con esto termino, es la consecuencia, los efectos que ha tenido la situación del arma estos 82 días que ha durado en los efectos de la prescripción y la caducidad. ¿Qué es la prescripción y la caducidad? Bueno, la prescripción, como todos sabemos, es en el ámbito tributario, las deudas prescriben a los 4 años. ¿De acuerdo? A los 4 años desde que nace. Es decir, pongamos un ejemplo, el impuesto sobre sociedades del 2020, que se va a declarar en julio del 2021, prescribirá 4 años después, desde julio del 2021. Es decir, prescribirá en julio del 2025. Por lo tanto, en agosto del 2025, pues ya Hacienda no nos podrá comprobar, tiene muchos matices esto, ¿vale? Pero bueno, no nos podrá comprobar el ejercicio 2020 porque ya han pasado los 4 años. Pues bien, tenemos que tener mucho cuidado con la suspensión de los plazos de prescripción y de caducidad durante el estado de alarma. ¿Por qué? Pues porque esos plazos quedaron suspendidos, no interrumpidos, sino suspendidos. ¿Qué significa eso? Que el marcador no se puso a cero, sino que se quedó congelado en el tiempo. Significa eso que al estar congelado durante 82 días, la prescripción tributaria no son 4 años, son 4 años y 82 días. Por lo tanto, ojo con este matiz porque podemos entender que en agosto ha prescrito el ejercicio del 2020 y no será así. ¿De acuerdo? Con lo cual, ojo con esto. Y aquí termino mi intervención. Yo, hombre, la materia tributaria, al igual que las que de mis compañeros, tanto la concursal como la mercantil como la laboral, es muy casuística, muy técnica. Bufete Ceper y Salido, estamos a vuestra disposición para atender cualquier consulta, cualquier duda que se os pueda plantear. Hasta aquí mi intervención. Espero que haya resultado de utilidad y que os haya quedado al menos una orientación de dónde están los peligros, que no las soluciones, porque para eso estamos vuestros asesores. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que el tema tributario es muy complicado como para poder hacerlo tan brevemente, pero por lo menos algo se nos ha quedado, seguro. Como yo digo, hay que ser muy friki para dedicarse a esto, pero más aún para sintetizar. Pero bueno, intenta. Entonces, os quería comentar, vamos a ver, ya que te has ofrecido, Pepe, si queréis poner vuestro correo electrónico en el chat, porque es verdad que hay preguntas, estoy viendo que hay muchas preguntas que a lo mejor necesitan un análisis pormenorizado de la situación. No es tan fácil contestar. De todas maneras, os voy a hacer algunas preguntitas. Creo que casi todas van para Juan. Hay una para ti también, Pepe. Y bueno, pues voy a empezar, me vais contando si podéis contestar como podáis. Juan, conecta el micro, porfa. Y Alfonso también, si quieres verlo. Sí, Belén. Bueno. Belén, es que me ha parecido detectar una pregunta para mí. Vale. ¿Parece? Me parece perfecto. Si quieres empezar tú y la contestas, Alfonso, estupendo. Porque yo estoy leyendo, pero casi todas las que veo son de ERTE. Por eso, me hace una pregunta sobre cómo quedan las nóminas de los trabajadores de la empresa en concurso una vez que se inicia la liquidación. Vamos a ver, los trabajadores tienen un superprivilegio, un privilegio y el resto es un crédito ordinario. ¿Cuál es el superprivilegio preferente a todo? Pues los últimos 30 días de trabajo efectivo y hasta el doble del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, trabajo efectivo no significa los 30 días inmediatamente anteriores a la declaración del concurso, sino de trabajo efectivo, porque puede haber un escalón entre cuando cesa el trabajo efectivo y cuando se declara el concurso. Después tenemos un privilegio general, que es un privilegio que alcanza hasta el triple del salario mínimo interprofesional y que puede albergar los salarios no atendidos, así como indemnizaciones tanto por extinción de contrato como por indemnizaciones por accidentes de trabajo y demás. El resto
crédito ordinario. Si el trabajador, una vez que se declara el concurso, sigue prestando su trabajo, entonces sus créditos salariales son contra la masa. ¿Mm? ¿De acuerdo? Espero haber dado respuesta al preguntante. Te voy a hacer primero la pregunta a Pepe, ¿vale? Y para ya meternos ya en el tema de los ERTE, pues... Perdona, Belén, antes que me hagas la pregunta, he puesto lo que no sé si se ve o no. Pero me lo has puesto a mí en privado en vez de ponerlo a todos los panelistas y a todo el mundo, los participantes. Ajá, vale, bueno, pues... Si quieres lo copio y lo pego yo, ¿eh? Bueno, No, vale, si no ¿vale? te importa, vale, sí, pregúntame, a ver si soy Pues capaz mira, de responder. dice, en el sector servicio aduanero, los IVA, la importación que soportan los representantes aduaneros por el sujeto pasivo, ¿puede considerarse inversión del sujeto pasivo para que ese representante aduanero pueda deducirse el IVA a la importación no pagado por el importador al representante? Groucho más, ¿no? Ha hecho la pregunta Groucho. Sí, es la ¿No? última, si la puedes leer te quedará más claro. Bueno, a ver si me ha quedado clara ¿vale? Al oírte. Vamos a ver. La inversión del sujeto pasivo no es una opción por parte del contribuyente. Son unos casos establecidos en la ley. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la inversión del sujeto pasivo se produce cuando se produce el supuesto de hecho contemplado en la norma. Como os he comentado antes, la inversión del sujeto pasivo son sobre todo situaciones de operaciones inmobiliarias. Se nos dio un fenómeno en España, claro, la ley va detrás de la trampa generalmente, y sobre todo en el tema tributario, en el que se hacía una operación inmobiliaria, el vendedor cobraba el IVA, pero como el comprador no le pagaba la compra-venta, pues no ingresaba el IVA porque no tenía el IVA. Pero, sin embargo, el comprador, como compra en diciembre, se había deducido el IVA y solicitaba la devolución y Hacienda la devolución. Bien, pues para evitar este regate, se crea la inversión del sujeto pasivo, que, como he dicho antes, es que no existe IVA. Por lo tanto, a la pregunta del preguntante, no sé cómo, aquí en una webinar, no sé cómo llamarlo, pues no es una opción por parte del prestador de servicios aduaneros, sino que es es decir, el representante, el agente aduanero no puede optar entre la regla de la inversión del sujeto pasivo o no por si le paga o no el cliente. Es que no es un supuesto. Vale, No sé si muy bien, queda muchas claro. gracias. Juan, empezamos Sí. contigo, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, Belén, sobre con sobre la carácter... medida, vamos a empezar por la primera, No, ¿vale? con carácter previo. Yo les he puesto ya a los participantes, Ah, vale. les he puesto mi correo y les digo ahí que estoy a su disposición, porque he podido comprobar que algunas preguntas sí creo que las podría contestar ahora sobre la marcha y, como he dicho al principio, todos estamos con zapatos nuevos con esta nueva normativa que tiene una semana escasa y, lógicamente, prefiero analizar con más detenimiento la pregunta y responderle, entiendo que más profesionalmente. Vale, pues entonces dime tú. Bueno, empieza tú y voy yo diciendo eso. Vamos a ver, yo creo que la primera sí se puede contestar. Dice, aunque la medida de limitación haya sido anterior al 1 de octubre de 2020, ¿se puede solicitar? Los ERTE que no exoneren no asumen una nueva salvaguarda de empleo. El resto de ERTE si lo asumen y este comienza cuando finaliza la anterior de fuerza mayor si lo tuviera, ¿cierto? O sea, son varias preguntas en una misma. Bien, Irene, aunque la medida de limitación haya sido anterior. A ver, yo entiendo que efectivamente se puede usar, se puede solicitar. Lo que sí recomendaría es que en el informe justificativo de la solicitud del ERTE se extremaran las justificaciones, las circunstancias que permitirían enlazar, digamos, la limitación anterior con el momento, digamos, 30 de septiembre, que es donde seguramente la administración va a poner el contador. O sea que a la respuesta debería ser sí, pero que la redacción de la justificación esté bien enlazada en el informe del ERTE. Los ERTE que no exoneran no asumen una nueva salvaguarda de empleo, cierto, es cierto. El resto de ERTE sí lo asumen y este comienza cuando finaliza la anterior de fuerza mayor, si lo tuviera, también es cierto. Vale. Se responden las preguntas solas. Estupendo. Bien, Buenas la tardes. siguiente pregunta habla sobre la tramitación normal que se establece por la reforma laboral para los ERTE, que si ha cambiado en algo, ¿vale? No, o sea, dice... solo para los supuestos COVID, fuerza mayor y el artículo 23 del Real Decreto 8, el resto de los ERTE, digamos, normales, como apunta ahí José Ángel,
siguen teniendo la misma tramitación del Real Decreto del 2002. Vale, o sea que la burocracia de tener representante trabajador hay que seguir conteniéndola. Efectivamente, lo que supuso el Real Decreto 8 fue una simplificación dadas las circunstancias de emergencia que significaba la crisis del COVID, pero la norma de referencia sigue siendo el Real Decreto este 2012 y ese sigue inalterado. Vale, bien. Irene también comenta que no ha entendido muy bien lo del contador a cero. ¿Consume desempleo ordinario solo para los trabajadores de ERTE, fuerza mayor prorrogados? ¿Para el resto que se exoneren no consumen? Esa sí sería una pregunta a estudiar porque tengo por delante el BOE y el artículo 8.7 de este decreto dice: la reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes de regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha medida, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir de octubre de 2020, del 1 de octubre de 2020. Entiendo yo que eso significa que se prorrogan, que no consumen. Y dice, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, con el objetivo de proteger a las personas afectadas en sus empleos por las crisis, no se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas durante los expedientes referidos en el apartado 1 de este artículo por aquellas que accedan a un nuevo derecho antes del 1 de enero del 22 como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o un despido, sea individual o colectivo, por causas ETO. Entiendo, y por eso yo lo he sintetizado así, la interpretación que yo hago de este artículo 8.7 es precisamente que ambos supuestos están incluidos en ese contador a cero. Pero es cierto que la redacción no es especialmente clara. Vale, bien. Otra asistente pregunta, en el caso de plantear un posible despido estando dentro de un ERTE de fuerza mayor, ¿la garantía de empleo de 6 meses, desde cuándo empieza a contar o se entiende por reinicio de la actividad? Habría que primero preguntar qué tipo de despido, porque si estamos hablando de despido con base en COVID, evidentemente hemos dicho que no se puede hacer. Si estamos hablando de un despido disciplinario, no tiene nada que ver con los supuestos COVID. Vale, se puede hacer. Dice, si no te exoneras, desde octubre cabe hacer ese despido. Si no te exoneras, entiendo que has cumplido los 6 meses, claro. Entiendo que sí. Entiendo que sí también. Vale. Dice, si tenemos los trabajadores incorporados de julio, no se han aplicado exoneraciones desde ese mes. ¿Hay que renunciar al ERTE de fuerza mayor para poder solicitar un ERTE por limitación o pueden convivir los dos ERTEs? Uno de forma latente, que sería el de fuerza mayor que se aprobó en marzo. Yo entiendo que no. Yo entiendo que habría que hacer una nueva solicitud y el segundo ERTE, lógicamente, digamos, revocaría el primero. Porque estás poniendo de manifiesto que tu actividad no está por fuerza mayor, no está paralizada por fuerza mayor, sino que tiene una cierta limitación en la actividad. Yo entiendo que no son posibles convivir los dos ERTEs al mismo tiempo. Vale. Irene también pregunta otra vez si sería correcto en caso de hostelería, primero enviar al SEPE la solicitud colectiva para trabajadores fuerza mayor automáticamente prorrogados y segundo, presentar para que apruebe ERTE por limitación a la autoridad laboral, me imagino que es, y tercero, Tesorería General de la Seguridad Social, si hay que aprobación o silencio positivo, poner código con exoneración y si no, no exonerar. ¿Hay que renunciar al fuerza mayor? Si hay obligación de renunciar, ¿qué pasa si se acaba la limitación? ¿Hay que solicitar fuerza mayor de nuevo? Esta pregunta sí se la pregunta es de las de... Esa se la voy a contestar yo mirarla. Sí. A Irene, sí. Sí, esas, son preguntas que necesitan, no se pueden hacer así sobre la marcha. Hay que estudiar el caso. Vamos a ver si la siguiente. En el caso de una empresa con ERTE ETOP, con motivo del COVID, desde el mes de marzo. Hay una anterior dice, no, mi empresa está de ERTE desde marzo por fuerza mayor y fue admitido, no por silencio administrativo. Es como una afirmación, ¿no? Ah, vale, sí. Es una afirmación. Sí, bueno, a ver, el efecto jurídico que tiene, bien la resolución expresa o bien el silencio administrativo, en este caso era la de la estimación del ERTE, y eso pues despliega sus efectos jurídicos a todos los efectos de prestaciones, efectos de exoneración, en definitiva. Es lo mismo que hubiera sido aprobado por resolución expresa que por silencio administrativo. Vale. En el caso que te comentaba de la empresa con ERTE TOP, con motivo del COVID desde el mes de marzo y periodo aprobado, entonces hasta el 31 de enero, ¿es necesario realizar algún trámite actualmente o puede continuar sin más con el ETOP que tiene? ¿Es necesario transformarlo en alguna de las modalidades ERTE
que se establecen desde septiembre? ¿Sus trabajadores en ERTE también se benefician del contador cero y del 70% de la base para prestación en los próximos meses? Son 3 preguntas en una. Yo esta me la reservaba, Belén. Vale, sí, son largas. La gente tiene muchas dudas y, claro, esto Es cada lógico, vez entendible. entendible porque tenemos dudas todos. Exacto. Los trabajadores de ERTE Fuerza Mayor, al saber que se les consume días de desempleo, solicitan salir del ERTE y reducción de jornada. ¿Esto es posible o afecta a la salvaguarda de empleo? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. No, al saber No solicitan solicitan salir del ERTE. Bueno, pero es que si está aprobado, digamos, por la autoridad laboral, el trabajador entiendo que no tiene facultad para salir del ERTE. Es una decisión empresarial autorizada por la autoridad laboral y evidentemente, creo que no hay mecanismo legal para eso. En mi opinión. Vale. Creo haber entendido que podemos continuar con el mismo ERTE por estar ya aprobado o debemos volver a estudiar la situación de la empresa para volver a clasificar a qué ERTE acogernos. Bueno, yo creo que eso ha quedado claro. Bueno, habrá que ver si el ERTE fue por fuerza mayor y las circunstancias que se tuvieron en cuenta siguen manteniéndose. El ERTE está prorrogado automáticamente hasta el 31 de enero por el artículo 1 de este Real Decreto. Sin embargo, si hay otras situaciones, pues a lo mejor habrá que estudiar, sobre todo a efectos de que el día de mañana la autoridad laboral o el Servicio Público de Empleo no nos pueda decir que hemos estado manteniendo en ERTE en una situación en la que no se daban los requisitos que estableció en su momento el 8. Pero yo entiendo que los ERTE que fueron aprobados por el artículo 22 no necesitan justificación alguna, prorrogados automáticamente por ley hasta el 31 de enero de 2021 y sin más. Vale, ya quedan 2 preguntas. Dice, los ERTE vigentes que se prorrogan, los trabajadores sí cobran prestaciones, pero las empresas que se exoneran cuotas de seguridad social, ¿solo son las que aparecen en el CENAE del anexo? Respecto a esos ERTEs que hemos dicho que están vinculados a determinados sectores de actividad, porque se entienden, principalmente hemos incidido en el sector turístico, entiende el Estado y los, agentes sociales que necesitaban una especial protección. Y de ahí que en esos ERTEs haya esa exoneración específica. Creo recordar que es del artículo 8. Vale, y esta misma persona ha preguntado que si los 6 meses que hay que salvaguardar, los contratos hay que dejarlos igual, que cuando empezó el ERTE no se puede reducir jornada. En principio no. En principio entiendo yo que los contratos no están sometidos a modificaciones, que deben seguir como están. La salvaguarda del empleo significa o implica en las mismas condiciones en las que venía desarrollándose el empleo, tanto de carácter económico como prestaciones que tenga que llevar a cabo el trabajador. Vale. Después otra chica pregunta que con el personal en el ERTE de Fuerza Mayor, en caso de cierre de un departamento deficitario de la empresa, ¿es posible despedir a ese personal del departamento? Depende si se ha exonerado, ¿no? Claro, evidentemente habrá que examinar ese caso concreto, si hay exoneración, si no hay exoneración, y si se dan las circunstancias para poder despedir al personal y qué alegación se va a emplear. Los despidos pueden ser disciplinarios, objetivos, y en los objetivos hay esas 4 categorías: económicos, tecnológicos, organizativos y productivos. Ahí habría que ver un poco la situación que tiene esa empresa para tomar la determinación y poder contestar la pregunta. Vale, y ya casi todo el mundo está preguntando lo mismo, que si el trabajador pide una reducción de jornada y estado en ERTE, se puede reducir. Yo creo que eso es un poco ya de temas de la autoridad laboral, ¿no? Sí. Porque eso no se puede decidir así por así una vez que está aprobado ya el... Yo entiendo, personalmente es una interpretación que yo hago, yo entiendo que no. Que el mecanismo del ERTE va de la empresa a la autoridad laboral, y una vez aprobado por la autoridad laboral será solo la empresa la que tenga la capacidad para modificar o cambiar la situación de ERTE, salir, recuperar a los trabajadores, pero personalmente entiendo que es una decisión de la empresa. Es decir, aquí los trabajadores no pueden, otra cosa es que hablen con los empresarios y se pueda, paccionadamente se puede hacer todo, pero entiendo que si el empresario considera que no debe de sacarse a los trabajadores creo que los trabajadores no tienen lo que llamamos en derecho a la legitimación para modificar su situación laboral.
Vale. Y Sí, ya por siempre último, que exista, lógicamente, una resolución administrativa de la autoridad laboral que haya permitido o haya autorizado este ERTE. y ya, bueno, cada vez están haciendo más. Encarni pregunta, ¿los ERTE de fuerza mayor prorrogados no tienen exención de cuotas? Sí tienen. Sí, 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 el sí. 80, ¿no? El 50 al 80, ¿no? En función de, como hemos dicho, en función de el número de trabajadores, si tiene a 29 de febrero de 2020 más de 50 trabajadores o menos de 50 trabajadores. Creo que recordar de memoria es el 100 en los supuestos de menos de 50 y el 90 en los supuestos de más de 50. Vale. Tengo una agencia inmobiliaria y ERTE aprobado por fuerza mayor. Actualmente todo el personal está al 85% de jornada laboral. ¿Puedo prorrogarlo tal cual hasta enero? Si está aprobado por fuerza mayor, sin duda. Respondemos una misma pregunta de antes. Y ya creo que te voy a hacer esta última porque si no, mi empresa está dentro del sector esencial y estamos intentando mantener todo el personal. Los tengo en casa a tiempo parcial por tener todos niños pequeños, conciliación de vida laboral y familiar. La situación no es muy buena. El único ERTE sería por producción y reducción horaria. O sea, un ETOP, imagino, ¿no? Sí, sospecho que será un causa económica. Organizativa o productiva, claro. Es que al ser Intentan, esencial, yo creo que, eh, entiendo que sí, entiendo que sería un ERTE top. pues sí. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí porque ya son las 7 de la tarde. No queremos entretener más a Juan, Alfonso y Pepe. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. A Gracias al vosotros bufete. por la invitación. Y bueno, que cualquier duda, hemos puesto ahí el teléfono en la página web del bufete por si alguno quiere hacer una consulta más particular, sobre todo las que se han quedado un poquito en el aire porque son más difíciles de analizar, pues podéis poner en contacto con ellos cuando queráis. Muchísimas gracias a todos y a todos los asistentes por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Por cierto, se me olvidaba comentar una cosa, voy a mandar una encuesta, ¿vale? Una encuesta para que todos aquellos que han estado aquí pues puedan ver un poquito la idea que les ha parecido la jornada, si les ha parecido poco tiempo, mucho tiempo, si esperaban otra cosa y sobre todo qué otro tema interesante les gustaría que tuviéramos a lo largo de estos meses que todavía vamos a tener COVID durante bastante tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.